Las aves marinas han sido un sinónimo para muchos marineros, ya que en muchas ocasiones para ellos significa una porción de tierra a las cercanías, sobre todo cuando se lleva mucho tiempo navegando, lo que al solo verlas se convierte en una especie de alivio, o al menos eso indica la literatura, porque lo cierto es que si bien se les puede ver en innumerables porciones de tierras, muchas de ellas tienden a migrar, por lo que también se les puede ver en medio de la nada. Las aves marinas más conocidas y distribuidas son las gaviotas, esto porque se llegan a adaptar muy bien, tanto que llegan a vivir muchos kilómetros dentro de las porciones terrestres, e inclusive a vivir en basureros, donde la más distribuida y que muchos conocen es la gaviota común o cana. Esta ave está ampliamente distribuida en gran parte del hemisferio norte, teniendo un alcance que se extiende en varios continentes, como Asia, Europa, una porción de África del Norte, América del Norte, donde dependiendo la época del año se le puede ver en otros lugares, como sucede por las migraciones en el invierno, que se movilizan hacia porciones más sureñas, muchas veces en porciones costeras, estuarios marinos, lagos internos y praderas pantanosas. Su nombre científico deriva de canus, que significa gris en latín, esto por el color que llegan a presentar en las alas. De ahí la gran mayoría de las gaviotas se les posiciona en la familia de los láridos, debido a sus picos robustos que presentan una forma esférica en la punta y sus patas palmeadas, y esta especie cuenta con 4 subespecies. Son aves que aparentan un tamaño pequeño. Esto se puede deber a que uno piensa que su volumen se asemeja a la de una paloma, pero no. Esta ave cuenta con una longitud de 40 centímetros, una envergadura que al abrir sus alas alcanzan 1,19 m a 1,22 m y un pesaje de 290 a 550 gramos. Sus colores son predominantemente entre blancos en el cuerpo y gris, sobre todo en las alas, que en la porción distal tienen una punta negra con puntos blancos, lo cual se le llama espejo, mientras sus picos y sus patas son de tonalidad amarilla. Sus picos en comparación a otras gaviotas son más finos y pequeños, mientras que sus pies, dotados por 4 dígitos, 3 dedos craneales, los cuales están unidos a nivel interdigital por una membrana, y uno caudal que apenas sobresale de su pie y aparenta ser más un dedo vestigial. Las hembras y los machos difieren muy poco entre sí, siendo la diferencia más marcada el tamaño, donde los machos son ligeramente más grandes. Son aves que forman grupos, llamadas parvadas. Por lo general se ven en números que inclusive pueden alcanzar cientos. Se les puede ver de 2 hasta 300 de ellas en un mismo lugar, en ocasiones interactuando o también peleando. Por sus números, en Europa se ha estimado que es la segunda ave con mayor población, y solo este continente cuenta con un 80 a un 90% de la población mundial. Rara vez se alejan mucho de la tierra, y cuando hay una tormenta, estas buscan las orillas y evitan volar para prevenir que los arrojen los fuertes vientos, y llegan a aventurarse kilómetros en el interior para encontrar alimento. Sobre todo van a los campos agrícolas cuando están realizando el arado de la tierra. Para comunicarse lo realizan principalmente por sonidos. Estos indican desde alimento hasta la presencia de un peligro, y se defienden gritando al principio, pero si no cede el agresor procederán a picotearlo mientras vuelan, e inclusive se les ha visto que tienden a ahuyentar a otros especímenes defecándoles encima. Cuando es época de reproducción, que normalmente llega en el invierno, estas aves migran a lugares con mejores condiciones climáticas, para después regresar a ellos, ya que ahí encontrarán una gran variedad de recursos. Son omnívoros, siendo animales bastante oportunistas, pero contribuyen su destreza, experiencia, y es una de las principales razones por las que llegan a ser muy abundantes. Sus comidas predilectas son los pescados o mariscos, que capturan al dejarse caer en picada y atraparlos con sus picos dentro del agua, aunque cuando están en aguas poco profundas, se les ve flotando esperando y descendiendo sus picos para atraparlos. Cuando capturan animales como ostras y almejas, estos vuelan alto y los dejan caer en espera de que su caparazón se rompa, y si no sucede volverán a repetir el proceso. También gusanos, insectos, frutas, granos, mamíferos de pequeño tamaño y reptiles componen su dieta, donde se les ve caminando para agarrarlos. Se puede ver grupos de ellas consumiendo carroña o picoteando animales a punto de morir. Cuando el alimento escasea, llegan a recurrir al canibalismo, atacando a otras especies o a los polluelos o huevos de sus congéneres. Muchas veces se les puede ver en las playas hurgando en la basura, aventurándose a robar comida que lleven los bañistas o tomando la comida de los negocios adyacentes y las capturas de los pescadores que llegan a odiarlas por eso. Su reproducción ocurre en marzo. Meses a semanas antes se movilizan a costas específicas para ello. De hecho, muchas veces mientras van volando ya se formaron parejas, pero los que aún no lo han hecho, en las costas se les puede ver cortejándose.
Las hembras son las que se acercan primero al macho pidiéndole comida en una postura de mansedumbre. Si el macho está disponible, accederá y comenzará a crear su nido, donde la hembra lo elabora casi en su totalidad y el macho le trae recursos para su elaboración, que ponen en varias superficies como en el suelo o en árboles pequeños, llegando a estar alineados con otros. La hembra, después de 24 horas de reproducirse, pondrá su primer huevo. De ahí el tiempo varía, llegando a opositar de 2 a 5 huevos, que son de color marrón claro, con tonalidades oliva y lleno de manchas, que llegan a medir unos 57 milímetros. Ambos padres se turnan cada 2 a 3 horas para su incubación, esto por un promedio de 23 a 25 días, en lo que eclosionan. Son atendidos por ambos padres, que los alimentan con insectos y peces de pequeño tamaño. Los jóvenes a los 22 días comienzan a caminar fuera del nido para comer por su cuenta, pero siguen siendo dependientes hasta que cambien su plumaje. Muchas veces los hermanos canibalizan a sus hermanos más pequeños o débiles, por lo que es raro que lleguen a adultos más de uno. Ya cuando cumplen 35 días de edad, su plumaje será de color marrón y bronceado, con sus picos rosas, pero ya con unas cuantas semanas después podrán volar y serán independientes, ya para entrar a la madurez sexual a los 27 meses, o sea 2 años, donde ya tienen su plumaje de adultos. Su promedio de vida en estado silvestre es de 24 años, donde son presa de muchos animales. Sus principales cazadores son ellos mismos u otras especies de gaviotas, mientras que dependiendo de la región pueden ser capturados por zorros, comadrejas, tiburones, halcones, pelícanos y demás. Mientras que en estado de cautiverio es un poco más longevo, de 25 a 27 años, donde es raro llegarlos a ver en aviarios de los zoológicos. Esta ave está en preocupación menor. En algunos lugares están protegidas, sobre todo porque los pescadores las agreden por robarles los pescados. Si bien su nombre es común, no lo son. Esto se puede deber más por la imagen que todos tenemos de una gaviota. Su rol en el ecosistema es bastante importante. Consumen la carroña de las playas y otros lugares, así previniendo focos de infección por la descomposición de los cadáveres. Además son una especie paraguas, es decir, especies que mantienen equilibradas las poblaciones, pero también sirven de alimento para otros depredadores. Además, para las playas turísticas ayudan a mantenerlas limpias de lo que las personas dejan, y para la ciencia son un buen indicador de las condiciones de estos lugares, ya que si hay un exceso de estas aves indicará que hay mucha basura, que hay muchos animales muertos por diferentes razones, o que algún espécimen enorme como una ballena está muerta en las costas del lugar. Pero también la ausencia de una población de ellas indica que la cantidad de vida marina en los mares está muy escasa. Un animal que a simple vista es simplemente un ave de las playas, pero no, sus funciones van más allá de enriquecer la biodiversidad que se puede ver en estos lugares, siendo el dolor de cabeza para los pescadores y tal vez una bendición para los investigadores de la fauna y el ecosistema marino. Esos son las gaviotas canas. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta. Si conoces a alguien que le pueda gustar, compártelo en tus redes sociales. Y no olvides suscribirte si te gustan los animales. Si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios. Además, si eres muy fan de este canal, activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los videos. Les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas. En Facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio. En Instagram publico fotos de cosas interesantes y en Twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este video. También cuento con una página de Patreon donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido. Podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. Para todas las personas que no entienden el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. No dejes de pasar por mi canal City Gamer, donde subo gameplays, personajes de cómics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un video. Muchas gracias por ver este video, nos estamos viendo, ¡hasta luego!